Los últimos datos apuntan a un repunte de casos de COVID-19 en nuestro país en esta última semana. La nueva variante es la dominante en España en la actualidad y la causante de este repunte de casos. Los datos aportados por el Instituto Carlos III arrojan una incidencia actual de 24,3 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 8,3 de la semana pasada. Sin embargo, ¿ocurre lo mismo en Melilla? El Faro ha salido a preguntar en las farmacias para saber si se ha aumentado la venta de test de antígenos y si han notado un aumento de los casos en nuestra ciudad. Sí que está habiendo más resfriado, más, o sea, ahora cae la gente con el tema de la alergia, pero brote de COVID últimamente ya no. Sí que hubo un mesecillo, igual el mes de febrero, así, sí que hubo ahí un pico, pero bueno, que hoy en día pues ya no se sabe tanto si es COVID, si no, la gente ya no se hace tantas pruebas. Entonces está ahí un poco en el aire, pero sí un pequeño repunte, pero no hace ya unos mesecillos. Ahora es como que se ha calmado la cosa. Ahora estamos más con alergias. Ahora sí ya hay alergias. Los test de COVID tenéis aquí en la farmacia, ¿habéis comprado más? Sí, nosotros cuando hubo el repunte ese sí compramos un montón porque sí que mascarillas se volvieron a comprar muchísimo, test también se volvieron a comprar muchísimo. Y yo creo que ya es más la incertidumbre de la gente por saber qué es lo que tiene, pero es verdad que ya ni es como antes, ni simplemente un resfriado. La gente quiere saber lo que tiene, pero que no es... Pues eso es lo que notamos aquí en la farmacia, que no es como las primeras olas que se daban ni los primeros repuntes, que ya se puede llevar mucho mejor y está todo bien. ¿La gente que viene notáis alguna preocupación o ya eso ha pasado? Sí, pero en general la gente suele ser bastante aprensiva. Cuando ven así algo como que se preocupan, pero nosotros siempre le damos la tranquilidad de que no se preocupen, que ya todo ha pasado y que simplemente es un resfriado, que las mismas medidas que se toman cuando tienes una gripe o un pequeño resfriado, tomas tu antigripales si procedes, si los necesitas, si no tu reposo en casa. Mira, en principio sí hemos notado el aumento de casos de COVID, no hemos notado significativamente el aumento de compra de test de tanto de COVID como de virus, de la gripe A. Y sí es verdad que el COVID que está viniendo, nos estamos dando cuenta que viene como enmascarado como en una faringitis, mucho dolor de garganta, poca fiebre, y mucho dolor corporal, mucho malestar. Y no se le... Nada, en principio no se asemeja al COVID que tuvimos al principio, que era esa sequedad, la falta de olfato, el gusto. Sigues con el olfato y el gusto, te duele mucho la garganta y entonces piensa que es una faringitis. Aguanta, empieza a tomar antibióticos, que con el virus del COVID no hace nada, por cierto. Entonces, hay que hacerse los test y diagnosticar. Vamos, yo ha habido un familiar que le he dicho, mira, ponte el test, y decía, no, que no es COVID, que no es COVID. Era COVID. Al final, ¿por qué? Porque pensaba que era una faringitis. Aquí la gente viene contagiada y podría decirse que se ha perdido un poco el miedo, vienen sin mascarilla, Exacto, entonces es lo que estábamos comentando antes, que quizá había que de alguna manera retomar el tema de que si vamos a un espacio de salud sanitario donde puede haber mayor contagio, volver a utilizar la mascarilla, volver a estar lavándonos las manos, de alguna manera tener precaución en los espacios cerrados, que haya mucha gente, mucho público, teatros, cines, etcétera, y eso también habría que recordarlo, que sí es verdad que también las fechas marzo, abril, mayo son muy complicadas, y porque si os acordáis, cuando tuvimos el primer encierro realmente fue en marzo, a mediados de marzo, entonces es donde el pico de la progresión normal de la enfermedad es eso, a partir de la primavera. Entonces yo creo que hay que tener más cuidado ahora. En el caso de su farmacia, ¿han adquirido más productos últimamente o tenían de otros brotes que se han dado? No, tenemos bastante. Ahora mismo estamos bien surtidos y en principio no hay problema. Y esperemos que no haya mucho problema. A mí me da, sobre todo, hemos pedido más de lo normal, sobre todo en vista a las próximas fiestas que hay, por ejemplo, que creo que es el 16-17 del mes que viene, que hay una fiesta importante, grande, que se reúne toda la familia, ¿qué tal? Y ahí es donde nosotros notamos que está bien preparado, porque después de esa fiesta siempre tenemos un repunte, ¿eh?